Hola compañeros, nosotros somos el equipo 5 y les vamos a hablar sobre la insuficiencia hepática crónica. El equipo está integrado por su servidor, Hernández Millán Ángel Isaac, Martínez Cortés Diana Lisbeth, Moreno Aguilar Carolina, Palacios Ramos Anaí y Velázquez Cruz Guadalupe Libertad. Primero, vamos a comenzar con el concepto. La insuficiencia hepática por consumo de alcohol es también conocida como cirrosis hepática alcohólica. Esta es una enfermedad asociada a falla hepática, caracterizada por un proceso difuso de fibrosis y la modificación de su estructura normal a una nodular anormal. Representa la etapa final de la hepatopatía alcohólica, la cual incluye la esteatosis hepática alcohólica y la hepatitis alcohólica. La etiología de la cirrosis hepática alcohólica puede diferenciarse de las causas de otro tipo de insuficiencias hepáticas crónicas gracias a sus características histológicas, ya que además de la presencia de inflamación provocada por la necrosis hepatocítica y el infiltrado leucocitario, puede encontrarse infiltración de grasa como una manifestación de la esteatosis hepática, y algo muy particular, que son los llamados cuerpos de Mallory, los cuales son conjuntos de proteínas y eosinófilos que le confieren un aspecto hialino a la periferia de los hepatocitos. Cuando estos cuerpos de Mallory se combinan con fibrosis perivenular, depósito de colágeno tipo 3 y una necrosis predominante de los hepatocitos en la zona 3 del lóbulo hepático, a esto se le conoce como necrosis hialina esclerosante. Estas características permiten la distinción con otras causas de insuficiencia hepática crónica. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología. Tenemos que una vez ingerido el alcohol, este se va a absorber por el estómago y el intestino delgado. Después se va a distribuir hacia el líquido intersticial y las células. Una vez distribuido, se va a eliminar. Ese 10% que se va a eliminar por medio de los riñones, la piel y los pulmones, quedando un 90%. Este 90% se va a metabolizar en el hígado. Por lo tanto, vamos a hablar sobre el metabolismo del alcohol. Y tenemos que aquí va a sufrir dos procesos oxidativos. Uno es transformarse en acetaldehído y el otro es transformarse en acetato. Estos procesos se van a llevar a cabo en el hepatocito por tres sistemas enzimáticos. El primero es el sistema de la vía alcohol deshidrogenasa. El segundo es sistema microsomal oxidativo, también conocido como MEOS. Y el último es por vía de la catalasa. Bueno, los efectos que estos van a causar en el hígado van a ser por acumulación del acetaldehído, pueden generarse formación de aductos de DNA, que estos nos van a causar cáncer. También la generación de especies reactivas de oxígeno que se dan por el metabolismo cuando se da el MEOS por la enzima citocromo P450. Y bueno, esta parte de que daña el DNA también va a dañar la oxidación de los ácidos grasos. También el acetoaldehído presenta efectos tóxicos como el daño en la mitocondria por la alteración de la membrana celular y por lo mismo causa el daño al DNA porque reduce la utilización del oxígeno por las mismas. También va a causar la muerte celular por la disminución de la actividad enzimática de las proteínas que son capaces de degradar las especies reactivas de oxígeno, como son el glutatión transferasa y la peroxidación de los lípidos. Y debido a esta peroxidación de los lípidos, se va a generar la formación de esteatosis hepática. Y bueno, una vez que ya tenemos la esteatosis, esta esteatosis se puede complicar por la inflamación y la presencia de infiltrados de poliformonucleares y leucocitos y constituyen el siguiente estadio, que es la esteatohepatitis o hepatitis alcohólica. Y bueno, aquí como ya lo dijimos, hay un incremento en la lipogénesis y en la conversión de acetilcoenzima A ácidos grasos, lo que va a causar que se haya una acumulación de ácidos grasos en los hepatocitos. Y bueno, esta se va a caracterizar por la necrosis celular con infiltrado de los leucocitos poliformonucleares y la degeneración de los hepatocitos, que se van a localizar en el centro lobulillar. Y bueno, esta necrosis va a estar inducida por el consumo
excesivo de etanol. Y bueno, también puede desencadenar una fibrosis hepática y producir una regeneración fibrótica con acumulación de colágeno tipo 1 debido al incremento de la síntesis de este tipo de colágeno por las células hepáticas estrelladas. Y bueno, a la mayor producción de proteínas de la matriz extracelular como osteopontinas. Y estas células estrelladas hepáticas pueden activarse por hepatocitos con daño celular y a la vez incrementar la síntesis de inhibidores de colágenas que activan a las células de Kupffer y a los neutrófilos. Y estos van a llevar a un daño hepático crónico por el incremento de factores de crecimiento, de citocinas, quimiosinas y radicales libres que llevan a retroalimentar la activación de las células estrelladas hepáticas. Y bueno, estos al aumentar sus efectos van a aumentar las complicaciones y vamos a llegar a lo que se conoce como cirrosis hepática crónica. Esta cirrosis hepática crónica lo que nos va a causar va a hacer que el parénquima pierda toda su función, su estructura, perdón. Y ya para terminar, como hemos visto a lo largo de la fisiopatología, para llegar al daño hepático de cirrosis debe de haber todo un proceso y este proceso va a concluir en estas fases que son la primera fase. El daño hepático inicial solo va a tener inflamación y una ligera fibrosis. En la segunda fase el daño hepático intermedio va a tener una fibrosis moderada y ya va a presentar alteraciones en la arquitectura del hepatocito. En la fase 3 el daño ya es más avanzado y ya se va a generar la necroinflamación, la formación de nódulos fibróticos regenerativos. Y en la cuarta, donde ya estamos en la cirrosis hepática crónica, ya se perdió el parénquima hepático y las estructuras van a tener un colapso por lo mismo de que ya no van a tener un sostén como tal. El cuadro clínico de los pacientes con cirrosis hepática alcohólica puede ser asintomático o presentar síntomas inespecíficos, dentro de los cuales incluyen la náusea, el vómito, la anorexia, que en este caso puede ser llamado alcohorexia, debilidad muscular, pérdida de peso, ascitis e ictericia. En el caso de los pacientes que ya cursan con encefalopatía hepática, estos presentan algunas manifestaciones específicas, como lo son los cambios en el estado de alerta y emocionales, alteraciones en el ritmo circadiano, asterixis, estupor e incluso coma. Bueno, vamos a iniciar con el diagnóstico clínico de insuficiencia hepática crónica, en los cuales vamos a tener 3 principales abordajes, que va a ser desde el clínico, así como sus auxiliares de diagnóstico, que van a ser tanto pruebas de laboratorio como de gabinete. Iniciando, tenemos el diagnóstico clínico, que en la mayoría de los casos, en un 40% se presenta totalmente asintomática. Sin embargo, el porcentaje restante va a manifestarse con datos inespecíficos, como lo son la anorexia, pérdida de peso, debilidad, fatiga y osteoporosis. Sin embargo, la exploración física en esta etapa puede ser inespecífica. Asimismo, las pruebas de laboratorio que se van a encontrar van a ser hallazgos sucesivos de la insuficiencia hepática crónica que van a depender del daño, es decir, en la etapa en la que se encuentre, y esto pueden reflejarse y modificarse en las siguientes variables, que va a ser trombocitopenia, anemia, leucopenia, prolongación del tiempo de protombina, hiperrubilemia, incremento de fosfatasa alcalina, aminotransferasas incrementadas, hipoalbuminemia e hiperglobulemia. Se conoce que no existe ninguna prueba de laboratorio que por sí misma sea sensible y específica para el diagnóstico de certeza de esta enfermedad. De los estudios de gabinete, el ultrasonido abdominal convencional y de Doppler están indicados de primera instancia en los pacientes con insuficiencia hepática crónica. Se considera de poca utilidad los siguientes estudios, ya que se detectan pocos cambios estructurales en el hígado, sobre todo en etapas tempranas de la cirrosis hepática, así como lo van a ser la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. El paciente con insuficiencia hepática crónica debe de considerarse un hospedero inmunocomprometido, por lo que presenta mayor incidencia de contraer infecciones. El 25% de ellos tiene un evento infeccioso aproximadamente al año.
En los pacientes con insuficiencia hepática con sospecha de encefalopatía hepática se sugiere eliminar otras posibilidades diagnósticas, por lo que también se sugiere solicitar una biometría hemática, glucosa, urea y creatinina. Dentro de los electrolitos puede ser el sodio, el cloro y el potasio, una gasometría arterial y un electroencefalograma o potencializadores evocados, con el fin de evaluar de acuerdo a la evolución clínica y a los resultados de laboratorio de la realización del ATAC. La determinación del pronóstico de los pacientes es una parte importante de su evaluación, la cual tiene significativa influencia en la elección de la terapéutica. En hepatopatías crónicas, el pronóstico puede ser valorado para ser usado a la hora de decidir conductas como el trasplante hepático. Toda enfermedad que lleva a daño hepático crónico es catalogada como una causa subyacente. En estos casos, la severidad de la enfermedad hepática de base se clasificará en los scores como el Child-Pugh y el MILD. La clasificación Child-Pugh de severidad de enfermedad hepática se realiza de acuerdo al grado de citis, las concentraciones plasmáticas de bilirrubina y albúmina, el tiempo de protrombina y el grado de encefalopatía. Una puntuación total de 5 a 6 es considerada grado A, lo que nos dice que tenemos una enfermedad bien compensada. Una puntuación de 7 a 9 es de grado B, lo que quiere decir que ya tenemos un compromiso funcional significativo. Y una puntuación de 10 a 15 ya es de grado C, lo que se considera ya una enfermedad totalmente descompensada. Como podemos ver en la tablita, estos grados se correlacionan con una sobrevida del paciente al año y a los 2 años. Por ejemplo, un paciente que cumple con el grado A, su sobrevida al año corresponde al 100% y a los 2 años corresponde al 85%. Sin embargo, una persona que ya está considerada en grado C, pues su sobrevida al año disminuye, correspondiéndole un 45%, y en los 2 años pues podemos ver que su sobrevida es al 35%. Ahora tenemos el MILD, que es el Model for an Stent Liver Disease, que es un modelo matemático de predicción de la sobrevida de una enfermedad hepática. Este utiliza 3 variables objetivas de uso clínico diario, que son los valores de laboratorio, como son la creatinina, la bilirrubina y el International Normalized Radio, INR. Cuando se realiza esta operación, el rango de valores que se pueden obtener son de 6 a 40. Y entre mayor puntaje, pues se indica mayor severidad de la enfermedad y por tanto mayor riesgo de fallecer. A pesar de que los modelos pronósticos son importantes para comprender los determinantes y el curso de enfermedades crónicas, desde el punto de vista metodológico, MILD es preferible al Child-Pugh. Sin embargo, de acuerdo con la guía de práctica clínica para la insuficiencia hepática crónica, Child-Pugh es utilizado aquí en México. Sin embargo, los mejores pronósticos tienen una limitación de predicción y no son suficientemente precisos para ser útiles en el pronóstico individual de cada paciente. De cualquier forma, la información que proporcionan estos modelos se saca con el fin de ser utilizada solamente como suplemento de los demás datos clínicos a la hora de tomar una decisión con cada paciente. Ahora pasamos al tratamiento de la insuficiencia hepática crónica. Para esto también debemos incluir a la citis. Además, se va a dividir en un tratamiento farmacológico y en un no farmacológico. Iniciar con el tratamiento farmacológico, se menciona que la primera línea de tratamiento en la citis grado 2, que es la moderada, consiste en el uso de diuréticos. Entre estos predominan la espironolactona, furosemida y amilorida. Además de que se va a evaluar la respuesta clínica de estos medicamentos con base a la pérdida de peso y a la presencia de edema periférico. En cuanto al tratamiento de la citis grado 3, que sería la citis atención,
Se sugiere una paracentesis evacuadora, además de la continuación de diuréticos. De acuerdo a la cantidad de líquido de ascitis que se extraiga, dependerá la reposición del volumen. Por ejemplo, en caso de que se extraigan menos de 5 litros, se recomiendan expansores de plasma, como es el Dextran, a razón de 125 mililitros por cada litro extraído por vía intravenosa. Pero si la extracción es mayor a 5 litros, se recomienda albúmina humana de 8 a 10 gramos por litro de líquido extraído y se van a introducir por vía intravenosa. En cuanto a la citis refractaria, se recomienda una paracentesis evacuadora, pero va a depender cuántas repeticiones se necesiten de estas evacuaciones. Si se requieren más de 3, debe evaluarse si es que es recomendable una colocación de una prótesis intrahepática portosistémica o una derivación percutánea portosistémica intrahepática. Del mismo modo, es considerable el trasplante hepático de acuerdo a las características particulares de cada uno de nuestros pacientes. Además de esto, también debemos encontrar una asociación entre la insuficiencia hepática crónica y la encefalopatía hepática, que se asocian al incremento de amonio portal y mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que va a favorecer una alteración a los neurotransmisores a nivel neuronal y una alteración en las funciones neuropsiquiátricas. Por lo tanto, se sugiere administrar disacáridos no absorbibles tanto por vía rectal o por vía oral. De acuerdo a la disposición del recurso, se puede dar lactosa, antibiótico no absorbible como neomicina y metronidazol, L-ornitina y L-aspartato. Por otro lado, y pasando al tratamiento no farmacológico, este va a estar orientado principalmente a la dieta y al no consumo del alcohol. Esto debido a que la nutrición inadecuada puede contribuir a la progresión de esta enfermedad. Para esto se les recomienda a los pacientes que lleven una dieta hipercalórica con un aporte proteico entre 0.8 hasta 1.5 gramos sobre kilogramo, principalmente de vegetales, que sea rico en fibra, con un aporte de sodio de 1 a 2 gramos, con restricción de líquidos si es que se presenta hiponatremia, que sería menor de 125 miliequivalentes sobre litro. Y como ya había mencionado, se requiere una prohibición o una limitación pues al consumo del alcohol, ya que aunque no es un agente etiológico propio de la insuficiencia hepática, se ha demostrado que el alcohol conlleva a una progresión del daño hepático.